Sean todos bienvenidos a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes Al y Edgar. Ya no hay sorpresa. Edgar, cuéntanos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos aquí para hablar un poco de la previa del Barcelona Atlético de Madrid, que ya estamos a martes de Champions el día de hoy. Así es que, bueno, ¿qué se nos depara este partido? Pienso que la remontada sí se puede dar después salir de un desastroso 2-0 en el Spotify Camp, y que creo que bueno, que en realidad es diferente la situación, pero ya recordamos lo que sucedió en el partido de Liga, de ida y de vuelta. Trágicamente el Atlético de Madrid nos metió 4. Trágicamente, oye eso. El fanático. Exacto, y la remontada después se fue difícil, ¿no? Pudimos hacer 3 goles, pero si se diera, por decirlo así, el resultado de un 3-0 en el Metropolitano el día de hoy, ya con eso nos diera para clasificar. Y es el marcador al que en realidad yo le estuviera apuntando, el más cerca, creo que es el mínimo. Ya si hacemos 2 goles en el Metropolitano, nos daría para la prórroga. Ya yo creo que el Atlético sentiría la presión y los obligaría de pronto a cometer cualquier error. Es verdad que el Barcelona va a estar más arriba siempre. No creo que el Atlético con el Cholo se ponga a jugar de tú a tú con el Barcelona ahora en un momento como este. Creo que él piensa, ¿no? Creo que va a pensar en retener el resultado. Pero decía un amigo mío de Colombia, no recuerdo su nombre, que ¿Cómo no te acuerdas de tu nombre, amigo? Espera, un amigo, pero, o sea, un conocido. Sí. El apellido Daza. Si en algún momento este video, saludos, y se va a acordar de este comentario que me dijo que estaba, me acuerdo, mirando el Mundial, y él me dice, el 2-0 es uno de los resultados más engañosos que existe. Y es cierto, ¿no? Que pronto te puedes dar un gol, solamente falta un gol, y si flaqueas en algún momento te hacen el otro y ya quedaste en empate. Claro, porque en el 2-0, como dices, si tú metes un gol, ya le da motivación al equipo contrario a seguir presionando, porque ya se dieron cuenta, esta es la debilidad. Ahora, nos has hablado de tu esperanza. ¿Tú crees que eso es realista, sabiendo que van a tener la ausencia de Cubarsí? Bueno, Cubarsí, las últimas 2 temporadas se ha convertido, ¿no?, como el referente de la defensa del Barcelona, es verdad. Pero yo digo que precisamente por la inexperiencia que tiene Cubarsí, sucedió lo que sucedió en el primer partido. No supo cómo defender, cómo jugar en la jugada, y pagó con la tarjeta roja. Pero de todas formas, aún así, creo que aún con Araujo, aún con este muchacho, con García, creo que no podemos defender. O sea, la mala jugada que tendría el Barcelona, la mala experiencia que podría tener, es que estando tan arriba, tratando de atacar, tratando de buscar el resultado, el Atlético de Madrid haga una contra que puede ser por la derecha, donde Koundé no está jugando muy bien últimamente, y sea ese, por decirlo así, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles del Barça. Del Barcelona al día de hoy, por el cómo se está realizando, ¿no? Mentalizando el partido de hoy. Y pienso que de esa sería la manera en la que el Atlético podría sorprender al Barcelona y dejarlo fuera de la pelea. Pero yo, siendo sincero, siendo honesto, lo veo aún más real, echándole un poquito más de picante, que el Barcelona logre remontar hoy, que mañana el Real Madrid logre remontar en el Bayern. Lo digo. Antes que siga, tenemos un video preparado con un invitado medianamente especial, sí, sobre el Real Madrid y la dictadura. Exactamente, y lo digo por cómo están jugando ambos equipos últimamente, ¿no? En el Real Madrid se ve de que está perdiendo con equipos de la Liga,
que son, no decirlo inferiores, pero son equipos que normalmente no pueden ganarle al Real Madrid y lo están dejando sin puntos, lo están empatando. Entonces ver al Real Madrid en la casa del Bayern una remontada así milagrosa, porque ahí en ese aspecto del Real Madrid sí yo le llamaría milagrosa. Pero lo de hoy en realidad con el Atlético de Madrid, yo pienso que el Atlético de Madrid no está para jugar tanto. Lo único también puede molestar, puede dificultar un poco el avance del Barcelona es que al fin de semana, para los partidos de liga, el Cholo Simeone, por decirlo así, guardó todo el equipo. Se guardó hasta él. Sí. Solamente sacó a Musso de titular. Todo lo demás, los 10 restantes, fueron, por decirlo así, del equipo B. Ok, una cosita. Yo te he escuchado y yo me quedo pensando, a ver, no sé, porque no estoy siguiendo mucho la Liga Española, nunca la he seguido mucho. Pero a mí me parece que este es el escenario perfecto para un juego del Cholo. Es decir, me echo atrás, le espero que tú tengas la bola, todo lo que quieras, me resguardo bien y tenemos jugadores para salir y romper esa presión y salir a la contra rápido. Porque tienes a Simeone, tienes a Griezmann todavía ahí, que ya no es un jovencito, pero tiene el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Así que yo no diría que el juego está tan fácil para el Barcelona, que es posible, obviamente en el fútbol todo es posible, hasta que el Madrid remonte. Pero hay que ver, para mí el juego se está planteando muy a favor del Atlético de Madrid, precisamente por eso, porque como el Barcelona tiene que salir a buscarlo, eso le va a dar espacio a las espaldas del Barcelona para que el Atlético juegue a los espacios. Sí, puede que sea así también. O sea, yo veo que esa es la posibilidad del Atlético de Madrid, jugar a la contra, a los espacios que pueda generar el Barcelona mientras está atacando. Pero pienso al mismo tiempo también que el Atlético de Madrid va a tratar de guardar el resultado, de guardar la ventaja que ya tiene, de no jugársela, de no ir al tú a tú con el Barcelona, porque eso le puede pasar factura, eso le llega un gol tempranero, por decirlo así, ya lo va a ir desestabilizando, menguando psicológicamente, porque así funciona el fútbol y así es, ¿no? Entonces para mí, de esa manera, en ese método que pueda jugar el Barcelona al ataque, en buscar el primer gol, yo creo que puede llegar la remontada aún más fácil de que la esperanza, sí. Aún un poco más fácil. Claro, todo puede suceder. El primer partido, para nada, en el Camp Nou, para nada yo lo esperé de esa forma. Cuando Cubarsí salió con la roja. Ahora, tengo una pregunta. ¿Eso era roja para ti? Para mí era roja. Según el reglamento, para mí era roja. O sea, solamente el tocarlo, el rozarlo en ese momento. Es que ese es el problema. Yo no estoy seguro de cuál es el reglamento en España, pero yo entendí hace unos años, no sé si lo volvieron a cambiar. Y por eso es la discusión que van a ver mañana, porque grabamos este programa, estamos grabando después. Pero yo decía, el tema es que ya en el fútbol no existe la doble penalización. Bueno, por lo menos eso es lo que hace un par de años se daba. Que tú podías hacer una falta, tal vez, como último hombre, pero si tu intención se veía que era jugar el balón y tú por alguna razón te llevaste puesto al jugador, ok. En esta falta lo que se ha discutido es que Simeone no tenía la bola controlada, el balón controlado. Entonces, por eso dicen, sí, es una falta, sí, pero tal vez no era para roja porque eso no era una ocasión clara de gol. Ahora, para todo lo de la vieja escuela, ya lo he escuchado de un mismo barcelonista, eso es roja, porque es último hombre. Pero no sé si ese es el criterio que se está utilizando. Ese es el tema de lo que tenemos que hacer la investigación. Para el fin de semana se la tenemos. Sí, así es. O sea, la mayoría de personas y la mayoría de barcelonistas sabemos, ¿no? que fue roja, que fue buena la decisión del árbitro. No hay nada que discutir, como se dice. Al mismo tiempo también, en ese mismo partido, en el partido de ida, se vio el saque del portero con el pie. Ya el balón lo había sacado el portero
y vino el defensa y la tocó con la mano. Eso era penal también. Así mismo como confirmamos que era roja la de Cubarsí, lastimosamente era penal para el Atlético de Madrid, que no fue pitado según lo que entendió el árbitro, quiso entender lo que quiso, como que se le estaba pasando, pero a muchos árbitros he escuchado hablando en diferentes redes sociales y eso era penal, eso era para, en realidad... Eso le pasó al Arsenal, Yo tengo que sacarlo siempre, ¿qué? Que si no me equivoco fue David Raya que se le pasó la bola igualito a Gabriel y el árbitro no la pitó. En cambio hubo un juego, creo que en Europa League, donde el árbitro sí pitó esa misma situación como penal. Y yo creo que el problema del fútbol en muchos casos es que este tipo de cosas no están claras. Entonces, obviamente, yo creo que en la roja de Cubarsí es nada más saber el criterio. Si sabes el criterio vas a saber si era roja o no. Pero en el caso de esta jugada, donde en teoría debería ser penal siempre, sí. Siempre. ¿Hay qué criterio tienes que aplicar? O sea, el árbitro dice, no voy a dañar el juego. Entonces no le hubiéramos sacado la roja a Lehmann allá en el 2006 y ahora Arsenal hubiera estado jugando con 10 todo el juego. Le sacó una amarilla por haberle hecho la falta, pero volvemos a lo mismo. O sea, eso era falta y era roja. Así no sé. Es mismo. Hay que contar también que el Atlético de Madrid hoy no va a jugar con los dos centrales titulares que tiene siempre. Pubil está sancionado también, así es que eso iguala un poquito las cosas con lo de Cubarsí, sino que estábamos hablando. Y creo que sí, al final las posibilidades son serias para el Barcelona, a mi parecer. Ojalá que así sea. Ya ustedes habrán visto el partido y dirán, mira que está hablando y todo lo demás, pero sí pienso que la fe está ahí, que sí se puede lograr. Los muchachos están motivados y veremos qué pasa. ¿Tú hablaste con ellos o qué? Estaba ahí. No, a ver, yo siempre digo que estos videos tienen que salir antes del juego, precisamente por eso, para que vean que no son cosas que decimos a posteriori, sino antes. Igual que mis pronósticos, para los que llegaron hasta acá, mis pronósticos han sido los peores de la historia, las 2 veces que he pronosticado. Así que esta vez no voy a hacer ningún pronóstico. Me da miedo hacerlo aquí al lado de Alejandro, pero yo voy a pronosticar. Yo me voy por el 3-0. Hay mucha gente que apuesta por el 2-0 y después que se defina en el tiempo extra o en penales, pero yo me voy a ir por el 3-0. O sea, pienso que sí puede ser posible. ¿Tú no ves una roja ahí en el partido? Así, en la bola de cristal no ves una tarjeta roja. Espero que Araujo no haga la de siempre. Mira, fue el mismo. Yo no dije nada. Espero que Araujo no haga la de siempre, que nos tienen mal acostumbrados a esa falta que tiene. Por ahí andaba un muchacho de que concentración. Miguel diciendo que Rudy era un carnicero. Imagínate qué tenemos que decirle a Araujo entonces. Sí. Bueno, en el partido de ida también yo creo que Coque jugó de gratis, por decirlo así, todo el partido. Hizo mucha falta fuerte el árbitro que no sancionó el árbitro. ¿Tú te acuerdas de esa propaganda? Había bueno, no usemos la palabra propaganda, publicidad, donde el árbitro le estaban dando y el árbitro nada más era que siga. Bueno. Y eso, bueno, y esperamos que así vaya una tarjeta roja, sea para la parte del equipo del Atlético de Madrid. Yo no espero nada. Bueno, pero vamos a ver. Yo creo que la eliminatoria va a estar interesante. Creo que podemos cerrar con esto. Sí. Un poco no sé. Hablando de lo que se espera también del Liverpool, Paris Saint-Germain. Sí, vamos a hacer una corta de esa. Dale. Y creo que, bueno, para mí el Paris Saint-Germain debería salir ganador. Okay. Yo lo veo igual. A ver, yo no sé si el juego va a ser igual, pero es que el juego en París, eso fue un baile que le pegaron al Liverpool. O sea, el gol de Kvaratskhelia, espero haberlo hecho bien. El man entró caminando a la portería de Dikey. Ahí. O sea, una cosa. O sea, yo nunca había visto al Liverpool tan como. No nos importa el juego. Minimizado. Sí. En realidad, sí lo minimizó bastante el Paris Saint-Germain. Y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Creo que van a seguir jugando igual. Y bueno, el Paris Saint-Germain solamente tiene que cuidar su resultado y donde haga otro gol, ya va a estar clasificado a la siguiente ronda. Sí, yo veo difícil al Liverpool remontando. A ver,
Y más que nada porque creo que el técnico ya no tiene la confianza del vestuario. No es tanto que los jugadores sean malos, yo creo que es simplemente el técnico ya no como que es básicamente, es como los jugadores sienten que él no les puede enseñar nada y que lo único que está haciendo es generando conflictos, porque mira que tienes ya la última temporada de Mo Salah, tal vez él no está jugando a su mejor nivel, pero tú tienes que ponerlo, el man es una leyenda del club. Exacto. Él por lo menos tiene que jugar un rato. O sea, sí, son cosas que hay gente que estaría en contra y tal, pero, o sea, está bien, él tiene que aceptar su rol, nuevo rol, pero de ahí a dejarlo sentado y que ni un segundo no tiene sentido. Bueno, yo creo que sería esto. Por el momento, mi predicción para el partido, ya lo dije, 3-0. Ojalá que así se cumpla. Ojalá, el optimismo. Ojalá que sí vaya para adelante y nada, esperamos lo mejor y ojalá en algunas horas ya estemos celebrando esa clasificación. Vamos a Barcelona, oye eso. Nos vemos, gente. Chao, gracias por ver.